Muy buenos días, el tema de hoy es virtud. Vamos al libro de 2 de Pedro 1, 5 al 7. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Virtud. Acá en la palabra de Dios encontramos cuál es la virtud que el Señor quiere que usted y yo estemos viviendo a diario. Y es precisamente poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Pero para poder añadir a nuestra fe virtud, debemos tener el conocimiento. El conocimiento es la palabra, buscar la revelación, el entendimiento a la luz de las Escrituras, para que usted y yo vivamos con esta diligencia. Pero en esta diligencia es añadida esa fe, la virtud. Y en esa virtud, la virtud del conocimiento, ya que el conocimiento, el dominio propio. Pero ese dominio propio es en el cual usted y yo lo debemos dirigir y ser guiado por el Espíritu Santo. Porque muchas veces decimos tenemos dominio propio para unas circunstancias, pero para otras no. Y como que manejamos el dominio propio para lo que nos conviene y para otras no. Pero si le permitimos al Espíritu Santo que nos dé ese dominio, el dominio propio nos lo da el Espíritu Santo. Y viene y nos lo da cuando usted y yo se lo pedimos a Él. Y por eso dice al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Y dentro de ese dominio propio necesitamos la paciencia. Pero vuelvo y le repito, la paciencia en el Espíritu Santo, no la paciencia del hombre. Porque la paciencia del hombre llega hasta un límite y ya automáticamente se sale de casillas, se sale de su carácter, de su manera de hablar y obrar. Y ahí automáticamente cuando le permitimos al Espíritu Santo nos da la paciencia, porque es el fruto del Espíritu. Esa paciencia para cualquier circunstancia, situación que estamos viviendo. Pero también dice a la paciencia piedad. Y piedad es poder ser generosos, bondadosos. Y por eso dice a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y es precisamente como lo resume en aquella palabra que el amor. Precisamente lo resume todo lo que es la virtud. Y esa virtud en la cual usted y yo debemos vivir y andar. Y es una virtud que vivía nuestro Señor Jesucristo. Ya que la palabra de Dios encontramos que se refiere a la disposición. Una virtud se refiere a una disposición firme y habitual para hacer el bien. Una excelencia moral que inclina a la persona a buscar y a elegir lo justo, pero también a vivir en la verdad. Una verdad en la cual la encontramos a través de las Escrituras y se encuentra como una belleza, como algo agradable que la encontramos en la persona. No como un acto aislado, sino como un hábito de la vida de la persona y se cultiva para ser semejante al Señor. Igual a Cristo en actitudes, en pensamientos, en carácter, en palabras, en acciones, en decisiones, manifestándose en fortaleza, como bondad, como sabiduría y como integridad, y siendo un cambio para la vida eterna. Ese cambio en el cual se podrá reflejar en la persona que viene precisamente trabajando como Cristo Jesús. Como lo dijo Pablo, somos ese edificio en construcción en el cual se construye peldaño a peldaño, que este edificio solamente se terminará de construir cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted y yo realmente permitimos al Señor que entre y obre en nuestras vidas para poder encontrar esa virtud en Cristo Jesús, automáticamente somos transformados en cada una de las áreas. Seremos procesados. Claro que necesitamos ser procesados. ¿En cómo? En el carácter, las actitudes, los pensamientos, las palabras, las acciones y las decisiones. ¿Y cómo podemos ser procesados? Con nuestro entorno, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la familia, con el pastor, con los líderes, con los discípulos, con el entorno. Seremos transformados, claro, y ahí automáticamente esa virtud va a ser formada en cada uno de nosotros, ya que inclusive el Señor Jesús formó a sus 12, pero como también esos 12 formaron al Señor en carácter, en actitudes, en pensamientos, en acciones, en decisiones, en palabras. Y encontramos cómo esa formación también lo llevó al Señor Jesús a tomar decisiones claras y concisas, ya que para eso necesitamos una disposición para el bien. Es una tendencia constante y firme a hacer el bien, no solo a realizar actos buenos ocasionalmente, de vez en cuando. No es tomar decisiones para hacer y de tener actos buenos en todo momento, en todo lugar, tanto en la palabra, tanto las acciones, tanto los hechos. Y ahí es como podemos entrar y obrar en la moral. ¿Cómo está la moral para usted y yo? Y ser automáticamente transformados moralmente implica una cualidad superior de carácter, representando la bondad, la integridad o la perfección moral. Y automáticamente entramos a perfección moral con la palabra. Y automáticamente no miramos cómo podemos perfeccionarnos en otra persona, sino en la persona de Cristo Jesús. No en perfeccionarnos de pronto en el esposo o en la esposa o en el amigo, en el compañero. No, por eso es lo que dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Y es cuando usted y yo ponemos la mirada directamente en el Señor, y es ahí donde el Señor viene y nos cultiva a usted, a mí, con un carácter. Y ese carácter
carácter se desarrolla con la práctica constante de la palabra de Dios, tomando decisiones justas acorde a la palabra, no acorde a lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo veo, no acorde a cómo que me actúan los demás conmigo, no es como yo actúo para con los demás, acorde a lo que el Señor me enseña a través de las Escrituras. De pronto usted está siendo procesado en la virtud en diferentes aspectos y como que usted dice, como que me gusta, no me gusta, pero como que me molesta, me fastidia, me desagrada, pero hay cosas que como que sí me llenan, pero me llenan de pronto cuando yo tengo paz, cuando tengo seguridad, tengo confianza, pero cuando estoy con los del entorno como que me desencajo, como que no me agrada, como que no puedo obrar acorde a lo que yo creo en mis actitudes, en mis pensamientos, en mi voluntad, y encontramos esas situaciones en las cuales el Señor usa a otras personas para formarnos. Vuelvo y le repito, el Señor Jesús formó sus 12, pero también el Señor Jesús fue formado en el carácter a través de sus 12, porque todos no eran iguales en su manera de obrar y actuar. Cada uno tenía su forma de ser, su carácter, sus acciones, y ahí es donde el Señor viene y nos obra a través de cada uno de nosotros y nos lleva a ese conocimiento, esa transformación, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a que el Señor nos use a cada uno de nosotros. Por eso lo encontramos ahí mismo en el verso 8 de 2 de Pedro 1, 5, 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando obramos con las cosas que encontramos acá en la palabra, no nos dejará estar sin fruto, ociosos. De pronto que usted y yo queremos servirle al Señor porque como que solamente vamos al servicio, servimos y seguimos como si nada, sin darnos cuenta que nos toca servir en la casa, servir a la esposa, servir al esposo, servir a los hijos, servir a las familias, servir de pronto en el trabajo, a los compañeros, y como que creemos que solamente es en la iglesia y como que solamente lo hacemos con los hermanos de la fe. Por eso cuando nos habla la palabra a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, y por eso aquí vuelve y lo dice el Señor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde entra a fortalecernos para cualquier adversidad que se ve en el ejemplo en el cual encontramos en el Señor Jesús, las enseñanzas que nos enseña Pedro a usted y a mí, y cómo usted y yo estamos obrando, si estamos obrando bien o estamos obrando mal, o de pronto obramos acorde a nuestros pensamientos, palabras y acciones. Pero cómo se podrá manifestar Dios a través de la virtud en cada uno de nosotros. Mire que ahí lo sigue diciendo en 2 de Pedro 1:5, capítulo 1:5 al 9, 1:5 al 9, dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego también, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y es como que olvida que el Señor lo ha venido transformando y renovando. Y cuando encontramos un choque es como nos encontramos con una persona como que algo no me agrada, me molesta, me fastidia, cómo se expresa, cómo habla, es que las palabras inclusive como las dice no me agrada, pero dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Será que de pronto todavía tenemos la vista muy corta y no será porque necesitamos gafas, sino porque la vista está ciega espiritualmente? Y es ahí donde el Señor nos viene a hablar a usted y a mí. ¿Y cómo está la vista? Él es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Y será que de pronto todavía estamos ciegos porque no hemos olvidado los pecados del pasado y como que todavía chocamos con algunas personas y nos molesta y eso nos dificulta tener una relación muy cercana con ellos o de poder llegar a un cambio con ellos? Y es ahí donde el Señor nos viene a hablar a usted y a mí cómo en la virtud, cómo está trabajando el Señor en la virtud en usted. Perdón, usted si de pronto sí está obrando la virtud de lo que habla el Señor a la luz de las Escrituras y queremos esa virtud de pronto, pero la vemos como que en la iglesia con los hermanos, pero por fuera no, ya que ahí debemos obrar obras de fe, y se relaciona con la fe que produce frutos. Por eso nos lo dice en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien. Pero mire que aquí no dice que no nos cansemos de hacer bien a lo que nos hacen bien a usted y a mí. No nos cansemos de bien al que nos trata bien. No nos cansemos de bien hacer bien a los que nos sirven a nosotros. No, es inclusive contra los difíciles también. Con esas personas que son difíciles, que a veces como que lo que le decía anteriormente, chocamos, nos molesta, nos fastidia, nos desagrada. Y ahí donde realmente entra a obrar la virtud. Ya que encontramos al Señor que Él trató con diferentes tipos de personas, no solo con los discípulos. Cuando le tocaba enfrentarse a los fariseos, a los hipócritas, a los publicanos, inclusive a los altos jerarcas de la iglesia en ese tiempo, no era difícil para el Señor, pero Él sabía
cómo poder sondear y tratar a cada una de estas personas. Y por eso aquí lo dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Y ahí es donde viene el Señor y nos da a usted y a mí paciencia en la adversidad y la búsqueda de la inmortalidad ya en Cristo Jesús, y encontrar ese cambio, esa transformación acorde a la disposición que usted y yo tengamos para adquirir esa virtud en el Señor. Y encontramos esa virtud para poderla obtener en la esperanza, en la caridad, pero también en la unión, en la seguridad con cada uno, que lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. Y nos insta también a la fe, a la virtud, al conocimiento, a la templanza, a la paciencia, a la piedad, al afecto fraternal, al amor, y lográndolo con un carácter completo, pero un carácter completo y unánime acorde a lo que el Señor nos enseña a la luz de las Escrituras, como son, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a obtener ese carácter ya en Cristo Jesús, no el carácter del papá, la mamá, la familia, no, ese carácter que el Señor nos hace a usted y a mí. Por eso cuando encontramos en la palabra cómo el Señor obró, y eso lo podemos encontrar en Lucas 2:52, y él lo dice, y Jesús crece en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo oro que esta palabra se cumpla en su vida y en mi vida para hacer esa virtud perfecta en Cristo Jesús.